historia clínica tiene una primera parte que es la afiliación, donde va un nombre. Un Mm. nombre porque todo Doctora, paciente tiene un nombre. Dime. doctora, disculpe que le interrumpa, no está compartiendo pantalla. No, no tengo. Yo les he mandado ayer por WhatsApp. Ah, sí, ya, ¿Ya? doctora. Ok. Respecto a la edad, hay algunas enfermedades que se presentan más en determinados grupos etarios, ¿no? El sexo igual, aunque no hay, bueno, enfermedades propias de determinado sexo, ¿no? Por ejemplo, mujeres, patologías ginecológicas, obstétricas, varones, patologías prostáticas. La raza, hay algunas enfermedades que se presentan más en la raza negra que en la raza europea. En general, en Perú, todos somos mestizos, no hay una raza pura, no hay, ninguno es blanco. He visto que algunos ponen raza blanca, bueno, me imagino que alucinan, pero todos en Perú somos mestizos. La religión, más que todos los casos de testigos de Jehová que se resisten a recibir transfusiones sanguíneas, ¿no? El estado civil, creo que no hay nada de diferencia de patologías que se presenten más en uno que en otro estado civil. La ocupación sí, como hemos visto en el aparato respiratorio, los mineros de socavón, los obreros de fábricas textiles, los costureros, sastres que tienen contacto con el polvillo de la tela, ¿no? El grado de instrucción más que todo es para ver cómo nos referimos al paciente. Es diferente cómo podemos llegar a un paciente que es analfabeto, a un paciente que por lo menos ha pasado por un colegio primaria y secundaria y tiene quizás algún estudio superior, ¿no? El lugar de nacimiento, hay algunas patologías que se presentan más en algunos lugares que en otros, ¿no? Por ejemplo, que tendría que ver algo con la procedencia. Por ejemplo, los pacientes que vienen de la selva, es altamente la frecuencia de hepatitis B, en Camaná, Islay, Matarani, Chucarapi, la tuberculosis es frecuente, ¿no? La dirección, por ejemplo, ahora que hay tanto la entrega de medicamentos es la casa, la fecha de ingreso es importante porque después vamos a tener la fecha de elaboración de la historia. Generalmente ustedes van a colocar la misma, pero hay en algunas oportunidades en que el paciente ingresa en una fecha y ustedes lo conocen a la semana o a los 15 días. El informante se refiere a que si es el mismo paciente, la madre en caso de niños, el hijo o la hija o la cuidadora en pacientes ancianos o dependientes, ¿no? Pacientes que no pueden expresarse, por lo cual son los hijos o la cuidadora quienes dan la información. Elaborada por su nombre. En relación a lo que es la enfermedad actual, tenemos 2 puntos que son el resumen de todo esto, que es el tiempo de enfermedad, que solo va un número y un adverbio de tiempo. Un mes, 5 años, 1 hora. Los signos y síntomas principales, como su nombre lo dice, son los principales. No vamos a poner una lista de 10 signos y síntomas. Los más importantes: tos, dolor torácico, fiebre. Ahora que hablo acá les digo, la fiebre tiene que estar confirmada, una fiebre, una temperatura mayor de 38,3, ¿no? Porque 37,5 no es fiebre. Y si el paciente dice, yo tengo fiebre, ¿cuánto de temperatura? O sea, si no se controló con el termómetro, queda en sensación de alza térmica. Igual, también otro síntoma es la baja de peso, que tiene que ser cuántos kilos bajó y en cuánto tiempo, o sea, cuánto pesaba antes y cuánto pesa actualmente. La enfermedad actual lo relato, ahí nos van a contar todo lo que quieran, todos los signos que ustedes vieron, qué pasó, qué primero vino, qué se fue agregando, cómo está, ahí nos cuentan. Funciones biológicas. Acabamos la enfermedad actual o relato con las funciones biológicas. Apetito, sed, orina, heces y sueño. El apetito es el deseo de querer comer, simplemente aumentado, disminuido, conservado, igual que la sed para los líquidos.
La orina, cuántas veces al día, qué cantidad hace en cada oportunidad. Las heces, nada de conservados ni normal, sino una vez al día, una vez cada 2 días, una vez cada 3 días, algo así. Y el sueño, si estuviera alterado, ¿cuál es la razón? Luego acabamos con la enfermedad actual, pasamos con los antecedentes. Eso de la revisión por sistemas, mejor olvídenlo, porque mucha confusión les trae y más se desvían. Solo nos vamos a hacer de frente a lo que es antecedentes. Los antecedentes son personales y familiares. Los personales hay fisiológicos y patológicos. Los fisiológicos, nacimiento, eutóxico, distóxico, tipo de atención, domiciliaria, hospitalaria, por empírica, por profesional, por familiar. Lactancia, si fue exclusiva hasta los 6 meses o si fue mixta. Esto es más importante para los pacientes pequeños, niños, ¿no? Porque si es un viejito de 80 años que le van a estar haciendo la historia, ¿y usted hasta qué edad? ¿Qué se va a acordar, no? Pero generalmente los jóvenes. Inmunizaciones, lo que corresponde a nuestro programa ampliado de inmunizaciones y también de acuerdo a la edad. Por eso, a un viejito de 80 años, señor, usted tiene todas sus vacunas. En esa época quizás ni vacunas había, ¿no? Y se habrían colocado pues unas cuantas. A partir de hace 15 años recién han aparecido muchas vacunas. Antes de 15 años no había vacuna de rotavirus para todos, no había vacuna de varicela para todos, no había vacuna de hepatitis para todos. Hace 20 años no había esas vacunas. Pero, por ejemplo, hay algunas que sí siempre ha habido: polio, sarampión, DPT, ¿no? Y lo que nos interesa acá es la de la BCG, ¿no? La vacuna, el bacilo de Calmette-Guerin, que se coloca en el hombro derecho para prevenir la tuberculosis. Desarrollo psicomotriz también es más para niños, por ejemplo, para problemas neurológicos, ¿no? Es un niñito de 2 años, 1 año, que debemos detectar tempranamente si tiene algún retraso, ¿no? Si tiene 1 año y no sostiene la cabeza, es un retraso evidente, pues si no debemos esperar a que el paciente tenga 1 año para recién intervenir, ¿no? Eso tiene que ser 2 meses, 3 meses, no controla la cabeza, definitivamente debe ser llevado para ver cuál es el problema. Si se sienta solo o con apoyo a los 5 meses o 6 solo, ahí debemos intervenir. Si gatea a los 9 meses, si camina al año, si habla al año a los 14 meses, a qué edad controla los esfínteres y todo eso. Pubertad y vida sexual, ¿no? Aparición de los caracteres sexuales secundarios. En el caso de mujeres, ahí sí van los ginecológicos y obstétricos, ¿no? Si es varón, obviamente los retiran, no van a poner no corresponde, no. Para eso revisan su historia, nada de que, ay, me olvidé de quitarlos, no, para eso es su historia. Pueden tener un esquema, pero revisan uno por uno, no van a estar ahí pasando que no, que si tuvo, que no tuvo, no. Si es varón, no les corresponde. La edad de la menarquia, generalmente para mujeres jóvenes, ¿no? Si es también una viejita de 80 años, ¿a qué edad usted me trae? Simplemente ver con que les diga cuándo fue su última regla, en qué año, suficiente. Igual, régimen catamenial, calidad y cantidad de flujo menstrual, eso en mujeres en edad fértil. La menopausa, como les digo, a qué edad dejaron de menstruar, flujo vaginal, pacientes en edad fértil. Inicio de relaciones sexuales, porque sabemos que el inicio temprano de relaciones sexuales es un factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino, ¿no? Y para poder hacerle su Papa Nicolau. Métodos anticonceptivos también es importante porque es un factor de riesgo para el tromboembolismo pulmonar. Obstétricos, la fórmula, ¿no? Gestaciones, abortos, partos, hijos vivos. Los hábitos nocivos, tanto para el té y el café, se cuantifican en tazas por día, el tabaco en cigarrillos por día, en cajetillas por año, el alcohol en tipo de bebida alcohólica, con qué frecuencia y hasta qué grado de embriaguez. Las drogas, simplemente la presencia de sí o no. Alimentación, ahí sí pueden decir que toma agua, que alimentos
consumen y todo. La vivienda, como dice ahí, es más que todo para ver algún factor de riesgo de hacinamiento, de crianza de animales, ¿no? Ahí está. Igual que los psicosocioeconómicos. Los patológicos, el qué patología ha sido diagnosticada, en qué año, importante, por favor, y qué medicación recibe, ¿no? Es hipertenso desde hace 10 años, recibe enalapril, una tableta 2 veces al día. Diabetes diagnosticada hace 2 años, recibe metformina 850 2 veces al día. Diabetes diagnosticada hace 10 años, recibe insulina glargina 20 unidades en la mañana, 20 en la noche. Luego, los familiares, es importante consignar la edad. Padre fallecido a los 60 años de un infarto agudo de miocardio, madre fallecida de cirrosis hepática a los 50 años, o padre de 90 años aparentemente sano. Aparentemente, porque nos está diciendo que no tiene ninguna enfermedad, pero a nosotros no nos consta, nosotros no lo hemos examinado, no lo hemos evaluado. Igual cónyuge, todos los pacientes en general suelen tener un cónyuge, si no, no tienen. Y los hijos, ¿no? Padre y madre, cónyuge, la edad. Si tienes 10 hijos, si es posible las edades y si tienen alguna patología. Si no, simplemente del que tenga alguna patología. En cuanto al examen físico, ustedes pueden ver que hay 18 puntos. Esos 18 puntos tienen que estar enumerados para que no se olviden ninguno. Nada de que en cabeza me ponen ojos, nariz, oídos y boca porque así lo leí en Argenta. Nada. 1 general, 2 piel y faneras, 3 cabeza, 4 ojos, 5 nariz, 6 oídos, 7 boca, 8 orofaringe, 9 cuello, 10 tórax, mamas y aparato respiratorio, 11 cardiovascular, 12 abdomen, 13 urogenital, 14 columna vertebral y extremidades, 15 linfáticos, 16 rectal, 17 neurológico y 18 impresión diagnóstica. El examen físico general inicia con las funciones vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. Si desean, pueden poner peso y talla, que son medidas antropométricas que nos va a servir para obtener el índice de masa corporal, que nos va a servir para determinar el estado de nutrición. Y la saturación, si tuviéramos, ¿no? No es urgente, pero pueden colocarlo. El examen general, si el estado general es bueno, regular o malo. Generalmente nosotros estamos en buen estado general, aunque algunos tenemos sobrepeso, en cuyo caso sería estado regular. Pero este estado general va a salir del estado de nutrición, del estado de hidratación y del examen que hayamos realizado, ¿no? El estado de nutrición, ¿de dónde va a salir bueno, regular o malo? Del índice de masa corporal. Para eso sabemos que el índice de masa corporal es normal de 18 a 20, a 25, a 24.9. De 25 a 29.9 sobrepeso, de 90, más de 90 es obesidad, menos de 18 desnutrición, ¿no? Eso es en cuanto al estado de nutrición. Si no pudiéramos pesar al paciente, indirectamente podemos ver por la cantidad de tejido celular subcutáneo, ¿no? En el abdomen. Si es escaso, si es un tórax raquítico o un paciente con facies caquéctica, será un mal estado de nutrición, ¿no? Si tenemos un abdomen con abundante tejido celular subcutáneo, también será regular o malo porque es en sobrepeso o en obesidad. El estado de hidratación vamos a verlo en relación a la presencia o no del signo del pliegue, la turgencia del tono ocular, si los globos oculares están hundidos o no, y la hidratación de las mucosas orales. Luego del estado general, del estado de nutrición, del estado de hidratación, vamos a tener facie caquéctica, facie pálida, facie ictérica, facie ansiosa, facie cianótica. Son las más frecuentes. Son las más frecuentes las facies, ¿no? Luego de la fase, la constitución,
Es microesplácnico, normoesplácnico, macroesplácnico, atlético, pícnico, leptosómico. La clasificación que ustedes quieran, pero considerar la constitución. Luego está la posición, sentado en decúbito dorsal, decúbito lateral, y finalmente en la marcha eubásica, que generalmente tenemos nosotros, o puede ser hemipléjica, cerebelosa, parkinsoniana, las marchas más comunes, ¿no? Y finalmente una apreciación, ¿no? El paciente colabora con el examen y el interrogatorio, o paciente con sonda nasogástrica, con sonda nasoyeyugunal, con cánula binasal, con máscara de reservorio, ¿ya? El punto 2 es piel y faneras. Piel tibia, rosada, con máculas hipercrómicas, hipocrómicas, signo del pliegue negativo o positivo, ¿no? Y después vienen las faneras, que son cabello y uñas. Luego, tres en cabeza, normocéfala, mesaticéfala, no tumoraciones ni dolor, o asimétrica de repente, ¿no? 4 ojos simétricos móviles, conjuntivas palpebrales rosadas o pálidas o eritematosas. Los reflejos fotomotores consensuales y finalmente la visión conservada o disminuida, usa lentes correctores o amauresis de ojo derecho. 5, nariz. Nariz es pirámide nasal, simétrica o asimétrica, ¿no? Como la Padula tuvo después del golpe que le dieron en el partido con Paraguay, estaba toda desviada su nariz, ¿no? Pero pirámide nasal, asimétrica o simétrica, fosas nasales permeables, olfacción conservada. Oídos. Oídos incluye lo que es el pabellón, los pabellones auriculares, simétricos, bien implantados o de implantación baja, conductos auditivos permeables, audición conservada o no. Boca, ¿no? Simétrica, móvil o asimétrica puede ser, ¿no? Una parálisis facial o una hemiplegia asimétrica. Eh, labios secos, como en Arequipa el clima es seco, pero mucosas orales, yugales, húmedas o secas, lengua depapilada, lengua geográfica, lengua frambuesada, eh, piezas dentarias completas en buen o mal estado de higiene. Todo eso incluye lo que es la boca. Orofaringe, si es congestiva, no, pero también incluye lo que es amígdalas, úvula, velo del paladar. Cuello, cilíndrico, largo, corto, móvil, ingurgitación yugular negativa o positiva, se palpa tiroides o no, cadenas ganglionares, doloroso. 10. Tórax, mama y aparato respiratorio. Hemos revisado ayer lo que es inspección, tipos de tórax, palpación, amplexación y elasticidad conservada, vibraciones vocales presentes, pasan bien o aumentadas o disminuidas, no puntos dolorosos, no tumoraciones. Percusión, sonoridad conservada o no, matidez en 2/3 inferiores de mi tórax derecho o hipersonoridad en ambos campos pulmonares, ¿no? Un tórax enfisematoso, no lo sé. Entonces hemos dicho inspección, palpación, percusión y auscultación. Murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, o soplo tubario, soplo de derrame pleural, soplo cavitario, de acuerdo a lo que haya. 11. Cardiovascular. Igual tenemos inspección, palpación, percusión y auscultación. No se observa choque de punta, no se palpa choque de punta, no frémitos o sí, a la auscultación, percusión, matidez cardíaca conservada, a la auscultación en todos los focos se palpa o no, es adecuado o no, en los diferentes focos auscultatorios hubiera un soplo o no, ¿ya? Luego el abdomen igual, inspección, palpación, percusión y auscultación, aunque tenemos una alteración. Primero es la inspección, abdomen simétrico, globuloso, excavado, plano,
con máculas hipercrómicas o no, circulación colateral, cicatriz umbilical central, cicatriz mediana infraumbilical, paramediana derecha, paramediana izquierda, subcostal derecha, subcostal izquierda, enfosa ilíaca derecha. A la palpación blanda, a la palpación superficial o profunda, no dolorosa, no visceromegalias o matidez desplazable, ¿ya? Perdón, eso es a la inspección, palpación. A la percusión, lo normal es timpanismo conservado en todo el abdomen, o puede ser una matidez desplazable. Ya, dijimos inspección, luego en este caso viene la auscultación de redos hidroaéreos conservados, presentes, o de timbre metálico, de lucha, o escasos o ausentes. Viene después la palpación, que es palpación superficial y profunda, y después la percusión, ¿no? Normalmente el aire dentro de vísceras huecas es timpánico, timpanismo presente o matidez desplazable, que es signo de ascitis, ¿no? Luego el punto 13, que es urogenital, puntos renoureterales presentes, positivo superior, derecho e inferior izquierdo, no lo sé, pero hay los puntos renoureterales superiores y medios, los inferiores no se pueden evaluar salvo por tacto rectal o vaginal. Podríamos tener un paciente con pañal o con sonda vesical o con colector urinario, las orinas están claras o turbias en bolsa colectora. En 14 es la columna vertebral y extremidades, columna vertebral recta o desviada hacia la derecha, contracción muscular para vertebral derecha o izquierda, extremidades móviles simétricas o edema, aumento de volumen en la derecha, alteración de la coloración o heridas, ¿no?, que tuviera, si es el caso del paciente. El 15, linfáticos, ¿no? Palpar las zonas del cuello, de axilas, de regiones inguinales. 16, rectal, no se realizó porque la mayoría no tienen una causa, pero si es un paciente que viene por hemorragia digestiva, hay que hacerlo. Es un paciente que viene con patología prostática, también hay que hacerlo, ¿ya? 17, el examen neurológico, como ya lo deben haber hecho en su rotación, es grandote el examen. Hay que evaluar los pares craneales, las funciones superiores y todo. Pero mínimo un examen neurológico debe tener lucidez, orientación en tiempo, espacio, persona. Presencia o no ausencia de los signos meningios, como son signo de Kernin, Brusinski, rigidez de nuca, y los reflejos, que también son un montón de reflejos, pero con que hagamos el reflejo patelar, suficiente. Si quieren ustedes colocar el grado de lucidez basándose en la escala de Glasgow, que es una escala pronóstica para pacientes con traumatismo encefalocraneano, mejor utilicen los parámetros que usa la escala de Glasgow. Paciente con apertura ocular espontánea o apertura ocular al llamado o apertura ocular al dolor, responde al interrogatorio o trata de responder con sonidos incomprensibles o emite frases o palabras cortas, ¿no? Obedece y moviliza extremidades. Y finalmente, la impresión diagnóstica. Si hemos tenido un paciente de 25 años que viene refiriendo un tiempo de enfermedad de 3 semanas, caracterizado por tos, sudoración nocturna, sensación de alza térmica en 38, antecedentes de que su mamá recibió tratamiento específico un mes antes de esta sintomatología y que al examen lo vamos a encontrar con lo vamos a encontrar con un segundito. Ya está. Acabó mi reunión. Estábamos ya. Entonces, paciente de 25 años que refiere un tiempo de enfermedad de 3 semanas caracterizado por tos, sudoración nocturna, fiebre cuantificada hasta en 38.5,
antecedentes de importancia, la mamá recibió tratamiento específico hasta hace 6 meses. Al examen encontramos una temperatura en 38,5, una frecuencia respiratoria en 20, no hay mayor, facies febril. Al examen de tórax vamos a encontrar el hemitórax derecho bombado, a la, a la palpación, vibraciones vocales no pasan en 2/3 inferiores de mi tórax derecho, a la percusión, matidez en 2/3 inferiores de mi tórax derecho, ya la auscultación, un soplo de derrame pleural. Entonces, mi presunción diagnóstica es un síndrome de derrame pleural. Ese es mi diagnóstico sindrómico. 2 puntos, descartar TBC, porque es un paciente de 25 años que tiene un tiempo de enfermedad de 3 semanas, caracterizado por tos, sudoración nocturna, fiebre, y que tiene el antecedente epidemiológico que la mamá estuvo recibiendo tratamiento específico hasta hace 6 meses, ¿no? Entonces, descartar una tuberculosis. No está de más de que en este paciente también, al hacerle una toracocentesis, pidamos un examen anatomopatológico de este líquido, porque nadie dice que no pueda tener un mesotelioma, un cáncer de la pleura, e infectado porque nos vaya a dar la fiebre, ¿no? Entonces, nuestro plan, al tener un paciente con un derrame pleural, será mínimo hacerle una radiografía, un hemograma, una velocidad de sedimentación y hacerle una toracocentesis para examinar si ese líquido es un trasudado, un exudado, para ver qué posibilidades diagnósticas. Entonces, lo más probable es que este líquido sea un exudado y que tengamos que pedir BK en ese líquido, ¿no? Lo más probable es que sea una tuberculosis, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos que ir. Si nos tocó otro caso, un paciente de 30 años que refiere un tiempo de enfermedad de una semana, que luego de estar barriendo su techo porque llovió, empieza a presentar dolor de espalda, tos con expectoración verdosa, temperatura 38, como antecedente, no hay mayor antecedente de importancia. Al examen igual, vamos a encontrar temperatura 39, frecuencia respiratoria 24. Al examen tórax, no hay una alteración en el tórax. A la palpación, las vibraciones vocales están aumentadas en tercio inferior de mi tórax izquierdo. A la percusión, matidez en tercio inferior de mi tórax izquierdo. Y a la auscultación vamos a encontrar casos crépitos y un soplo tubario en base de mi tórax izquierdo. Impresión diagnóstica, un síndrome de condensación, 2 puntos, neumonía, ¿sí? Lo más probable es que sea una neumonía adquirida en la comunidad, en la que también básicamente vamos a pedir una radiografía, un hemograma, y vamos a dar tratamiento empírico con una cefalosporina, ¿no? Entonces, ¿para qué es nuestra historia? Para llegar a un diagnóstico, para tener un plan. Entonces, hasta ahí tienen que llegar con su historia. Antes teníamos pacientes que ustedes podían interrogar y examinar, ahora no. Entonces, lo ideal es que ustedes practiquen y examinen a pacientes y hagan todo lo que tienen que hacer examinando al paciente. A su mamá, a su papá, a su abuelito, a su hermano, a su tío, examinen para que sepan cómo es examinar un tórax normal, un abdomen normal, cómo es interrogar a un paciente, porque con la práctica se va haciendo. Ojalá hubieran hecho una historia con cada uno de sus docentes, hubieran hecho como 5, no sé cuántas, como 10 historias. Pero bueno, hay que practicar. Para imaginarnos de un caso, sí, lo podemos hacer, pero lo ideal es que ustedes examinen a un paciente y sepan cómo es un tórax normal, cómo es un abdomen normal, cómo se ausculta, cómo se percute, cómo se palpa. ¿Ya? Si no tienen ningún familiar, por lo menos que haya tenido, que tenga asma, que tenga POC, que tenga PIT, que haya tenido COVID, cualquiera. Si no hubiera tenido una patología, no importa, interróguenlo, examinen, preséntenme su historia así como yo la he hecho. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Nada, todo está entendido.
¿Sí? Bueno, qué bueno que hayan entendido. Me preocupa que tengan alguna pregunta. Es hora de decirla ahora. ¿Nadie? Pero sí me han escuchado, ¿no es cierto? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya. Ok. Entonces, si tienen alguna duda en relación a su historia, no duden en hacérmela por WhatsApp. Yo la leo y les contesto. ¿Ya? Sí, doctora, Mañana ya les voy a llevar las dos. ya, me presentan igual su historia con el esquema que les he dado, con las pautas que les he dado a mi correo, antes de las 8. Mañana sí ya no tengo reunión, son reuniones los martes cada 15 días. Mañana sí vamos a estar a la hora. Doctora, la historia clínica puede ser de cualquier patología, ¿verdad? Sí, de cualquier patología, la cosa que examinen al paciente. Nada más. Creo que no, doctora. Yo le haría llegar las dudas a su WhatsApp. Estamos un poco cansados, discúlpenos. ¿Perdón? Yo le haría llegar las dudas a su WhatsApp, si es que me las Ya, pasan sí, mis compañeros. sí, no hay problema. Les das mi número nomás, que me escriban, yo les respondo apenas pueda leerlo. ¿Ya? Sí, sí, doctora. Ya. Entonces mañana antes de las 8, por favor, sus historias, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aprovechen ahora. Ya, espero que no haya problemas. Ya a estas alturas yo creo que ya por lo menos saben hacer una historia. ¿Ok? Sí, chicos. Sí, Ya, chicos. Entonces, cualquier cosa, mi celular y mañana nos vemos a las 8, ¿ok? sí, doctora. Hasta mañana. Ok, chicos, hasta mañana. Cuídese. Doctora.